Un cordial saludo. Bienvenidos a todas y todos a esta feria de posgrados. Les habla Pablo Muneva, líder nacional de la Maestría en Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Es un placer y un honor tener la oportunidad de compartir con ustedes el día de hoy. Bueno, pues ante todo pues me presento. Pues tengo una formación de base como licenciado en electrónica, tengo una maestría en educación y tengo el título de doctor en educación, currículo, profesorado de instituciones educativas. En la tarde del día de hoy vamos a tener la oportunidad de conversar en lo correspondiente a algunos aspectos muy importantes que aborda nuestra maestría, fundamentalmente en algunos elementos que tienen que ver fundamentalmente con la perspectiva actual de la formación. Y uno de los elementos, digamos, más importantes que en estos momentos está aportando pues nuestro programa es la articulación precisamente entre la educación, la tecnología y la innovación en la actual sociedad del conocimiento. Por tanto, el día de hoy vamos a presentar pues una charla denominada las perspectivas de las pedagogías, las tecnologías emergentes, convergentes y exponenciales en la sociedad del conocimiento. Partimos ante todo de un concepto muy importante que plantea José Ortega y Gasset, y precisamente cuando abordamos estos temas tan relevantes y tan importantes como es esa articulación entre pedagogía, tecnología e innovación, y es lo que tiene que ver fundamentalmente con los aspectos relacionados con el pensamiento. Allí Ortega y Gasset menciona una frase muy célebre precisamente que él define, y es que el pensamiento es la única cosa del universo de la que no se puede negar su existencia. Negar es pensar. O sea, allí de antemano pues existe algo muy interesante, es que los alcances que tenemos actualmente en la innovación, en la educación, en la tecnología, en el desarrollo humano, pues fundamentalmente nace precisamente de esos alcances en los cuales muchas veces esas ideas que pueden ser muy osadas se convierten muchas veces en las grandes innovaciones que caracterizan a nuestro mundo actual. Swami Sivananda también menciona un tema muy importante frente al pensamiento, y el pensamiento pues es una fuerza vital y viva, la más vital, sutil e irresistible que existe en el universo. Y muestra de ello pues es muchos de los avances, muchos de los productos, muchos de los alcances, muchas soluciones que actualmente encontramos. Desde allí pues fundamentalmente encontramos aspectos que incluyen el desarrollo humano, la inclusión de las tecnologías en la educación, el desarrollo, el auge tecnológico, todas las perspectivas que actualmente encontramos precisamente en la actual sociedad del conocimiento. Por tanto, les voy a compartir en este momento un pequeño clip sobre cómo en estos momentos estamos llegando a estas innovaciones en lo que actualmente compete a lo que se denomina el aprendizaje profundo. It all begins from a single origin, a unique point in space and time. This is the spark of innovation that fuels your most amazing breakthroughs. It's a passion for discovery that unveiled the genesis of all that exists in the universe. Today, the power of AI helps computers achieve superhuman capabilities in image recognition and lets scientists save our most precious resources by analyzing in 1 month what used to take 10 years. 是谁发明了机械计算机？ Everyday devices translate even the most complex languages from voice into text and images into words. Xavier is now present. Helping the visually impaired recognize an old friend, or letting a blind woman read to her child for the first time. Autonomous vehicles give us the freedom to reimagine our city streets and travel where there are no streets at all to help the lost find their way home. We see robots teach themselves to perform simple tasks.
We even watch in awe as they take their first steps. And today, a 2,500-year-old game meets its match as a computer competes with one of the greatest human champions of all time and wins. This is the collective imagination, fueled by forward-looking technologies and the beginning of your most amazing discoveries yet to come. Ok, como lo pudimos pues observar, los avances, el auge tecnológico en estos momentos pues que encontramos nos permite en estos momentos pues concebir una nueva perspectiva en la cual debemos formar, digamos, precisamente para quienes estamos en este ámbito de la educación y por supuesto para quienes estamos muy interesados en seguirnos formando. Definitivamente, pues el ser humano es una persona, somos individuos que aprendemos a diario y precisamente gracias a esa evolución del desarrollo del pensamiento, aspectos de su inteligencia, de los aprendizajes, pues efectivamente pues surgen unas grandes alternativas en las cuales se pueden concebir y generar esas ideas que precisamente allí pues nos permiten encontrar algunos hallazgos muy interesantes como los que se demuestran en este clip. Sabemos que en estos momentos estamos atravesando algunos momentos de crisis, definitivamente pues con el tema de la pandemia, producto pues del COVID-19, pero también sabemos que en estos momentos, a pesar, digamos, de las situaciones tan complejas que en estos momentos está viviendo el mundo, también se pueden convertir, desde lo paradójico que suene, efectivamente en unas interesantes alternativas en las cuales nosotros podemos formar, reitero, y seguirnos formando precisamente pues con el ánimo de contribuir a la solución de los problemas y aquellas dificultades que muchas veces en el mundo pues se encuentran y sabemos que efectivamente allí la relación entre esta tríada tan importante y para todos conocida como la educación, la tecnología y la innovación precisamente pues nos permite encontrar algunos elementos pues fundamentales. Muestra de ello es una faceta muy importante que en estos momentos encontramos y es precisamente lo relacionado con el fortalecimiento de las habilidades y el aprendizaje profundo. Fundamentalmente, pues en torno de las habilidades de pensamiento, precisamente la educación aporta fundamentalmente gracias a la generación de nuevas teorías, de nuevos planteamientos, de las nuevas comprensiones que muchas veces gracias al aprendizaje significativo permiten efectivamente al ser humano involucrar una serie de elementos que también le contribuyen efectivamente a solucionar los problemas. Y algo muy importante es precisamente que gracias a esta articulación, precisamente en esta triada entre educación, tecnología e innovación, pues encontramos algo muy interesante y es precisamente cómo se han entablado y establecido unos diálogos muy interesantes entre, por lo menos, digamos, las personas formadas en docencia, formadas en pedagogía, formadas en campos relacionados con la tecnología, con la ingeniería, con la medicina y algo muy importante que está confluyendo en estos momentos es lo relacionado precisamente al aprendizaje profundo, que si lo pusiéramos en un contexto en estos momentos, nosotros podemos hablar un poco de la teoría educativa de Biggs, pero también podemos mencionar la teoría de Hampton, que por lo menos es uno de los pioneros de las redes neuronales y la inteligencia artificial en el campo de la ingeniería. Entonces encontramos algo muy interesante y es que efectivamente gracias a la evolución del desarrollo del pensamiento, el pensamiento tecnológico, el pensamiento creativo, se han fomentado mucho los aspectos de la interdisciplinariedad y por eso surgen proyectos, surgen iniciativas, innovaciones bastante importantes que en estos momentos han cambiado el mundo y efectivamente pues nos permiten llegar a algunos aspectos muy importantes y es construir nuevas teorías. Muestra de ello es precisamente el surgimiento de lo que se denominan esas pedagogías emergentes y esas tecnologías exponenciales y las convergentes, productos de la inteligencia artificial, la Big Data, la gamificación, la analítica del aprendizaje, que efectivamente son campos que efectivamente
nos permiten incursionar al campo educativo y al campo tecnológico precisamente como unos elementos muy interesantes de convergencia entre educación, tecnología e innovación. Vale la pena mencionar algo muy importante, pues planteamientos que han permitido pues el surgimiento de esta articulación, es precisamente pues la evolución de lo que en su momento pues las posturas de Norman y Russell, que fundamentalmente son los pioneros de la inteligencia artificial, pues han permitido precisamente involucrar aspectos relacionados con capacidades innatas del ser humano en lo que tiene que ver con el lenguaje, la percepción y el procesamiento de la información. Y allí hay un elemento muy importante donde confluye, reitero, el tema de la pedagogía y confluye por lo menos el tema de la tecnología y la ingeniería, por ejemplo. Los estudios del lenguaje, por ejemplo, campos muy importantes que por lo menos en la maestría en educación tienen que ver efectivamente con estas, cómo efectivamente pues se potencian elementos que permiten pues a los individuos precisamente fomentar sus competencias relacionadas con lo comunicativo, con los aspectos relacionados precisamente con el desarrollo y evolución precisamente de esas capacidades naturales. La percepción que tiene que ver precisamente con esos factores asociados a la asimilación, a la acomodación, muy en términos piagetianos, poniéndolo muy en el contexto pedagógico desde esas concepciones del aprendizaje, pero también algo muy interesante es lo que tiene que ver con la inclusión. La educación inclusiva precisamente desde cómo se percibe, cómo las personas son, digamos, hacen parte precisamente de un mundo que muchas veces está en cierta medida excluyendo, pero precisamente gracias a la evolución de la educación inclusiva, pues se han encontrado algunos elementos bastante interesantes. Y el procesamiento de la información, que como lo sabemos, el tema del pensamiento, el tema de la inteligencia, el tema del aprendizaje, definitivamente pues contribuye efectivamente pues al perfeccionamiento y a la solución, digamos, de los problemas actualmente para la humanidad. Entonces, si pusiéramos estos tres términos, que lo pongo muy en el ámbito de la pedagogía y de la educación, si lo pusiéramos en términos de la tecnología o en el término de la ingeniería, por ejemplo, pues por supuesto que hay mucho que decir. Entonces, esto es algo muy importante, ¿por qué? Porque son elementos que desde las ópticas de las disciplinas y desde las ciencias, por ejemplo, de las ciencias sociales, las ciencias naturales, las ciencias exactas, las ciencias humanas, efectivamente se está incursionando en un papel muy importante y esa en la triada que tanto hemos mencionado. Allí, por supuesto, pues confluyen muchos elementos muy interesantes, el lenguaje, la semántica, la semiótica, todo lo relacionado pues con la concepción de signos, símbolos, todo lo que en estos momentos pues contribuye efectivamente pues a incursionar en lo que actualmente pues se conoce pues como esas formas del lenguaje que constituyen efectivamente muchas de las nociones del pensamiento tecnológico. Y allí pues precisamente algo muy importante es esa articulación que existe entre las formas del pensamiento que dan precisamente el surgimiento de algo muy interesante en lo cual precisamente se concluyen, digamos, aspectos asociados a las tecnologías y a las pedagogías convergentes, emergentes y exponenciales. Es lo relacionado al pensamiento creativo y al pensamiento crítico, aspectos que precisamente contribuyen a esas configuraciones de nuevo conocimiento y cómo ese nuevo conocimiento se genera, se reconstituye y permite generar aspectos asociados por lo menos al pensamiento complejo que contribuye efectivamente pues a solucionar muchos de los problemas, como lo vimos ahorita en el pequeño clip de video, que precisamente de esos campos interdisciplinares, a partir, digamos, desde una mirada de la educación, además del aporte a la formación, también está el aporte precisamente a la investigación en la innovación en estos procesos vitales respecto al comportamiento, respecto a la inteligencia, respecto al aprendizaje, que efectivamente pues se convierten en un tema muy interesante de estudio. Allí también, por supuesto, pues confluye en algo muy interesante, es la denominada ciencia cognitiva. Allí podemos encontrar, ustedes ven allí una articulación, digamos, entre la filosofía, la lingüística, la antropología, la inteligencia artificial, la psicología. Esta imagen ustedes pueden visualizar cómo en estos momentos el campo de la educación, la tecnología, la innovación, pues efectivamente confluyen en generar un campo teórico muy interesante y es lo relacionado con la ciencia cognitiva. Pero también surgen elementos muy
interesantes. El tema por lo menos de las redes neuronales, el aprendizaje profundo, que precisamente ya lo hablamos, nace desde una perspectiva muy interesante finalizando la década de los 90, el planteamiento de Biggs frente a la distinción entre aprendizaje profundo y aprendizaje superficial, y vemos algo muy interesante, que el aprendizaje profundo en estos momentos es lo que está marcando la diferencia precisamente en todo lo que tiene que ver con los planteamientos a nivel de la innovación tecnológica, pero nace en el ámbito pedagógico. Entonces podemos mencionar que son campos de estudio que en estos momentos se han fortalecido mucho desde esa integración de las ciencias. También está, digamos, lo denominado pues en la experiencia de usuario. Precisamente pues escuchando esta mañana, escuchando el día de hoy precisamente una de las charlas que tiene que ver precisamente con la Escuela de Ciencias Básicas, se hablaba pues precisamente sobre la importancia de lo que se denomina ese tema de la experiencia de usuario. Y esto es algo muy interesante, lo cual precisamente hay un aporte fundamental de la educación, y es precisamente en todo lo que tiene que ver con el proceso de la constitución del saber, la generación de nuevos conocimientos, el aprendizaje de la tecnología, la enseñanza de la tecnología, y precisamente todo lo que tiene que ver con el diseño como el campo teórico o fundamental que emerge de la tecnología. Y algo muy interesante también es cómo estas experiencias constituyen y generan elementos muy interesantes para la solución de problemas. Aquí quiero hacer una pequeña precisión, y es que desde el planteamiento del deep learning, del aprendizaje profundo, reitero, pues surgen, ustedes se encuentran aquí, digamos, un planteamiento muy, muy interesante que plantea Chen, Yang y Ze, fundamentalmente en lo que tiene que ver pues cómo la postura del aprendizaje profundo da surgimiento a lo que actualmente encontramos como la gran evolución en el campo tecnológico, pero nace en el ámbito educativo, que es algo muy interesante. El tema, como si ustedes se fijan acá, el deep learning se encuentra en el núcleo, y precisamente cómo da el surgimiento a tendencias muy fuertes de la tecnología y de la ingeniería actualmente en innovación, las redes neuronales, el aprendizaje basado en diseño, el machine learning, la inteligencia artificial. Entonces, algo muy importante allí que se destaca. Y allí pues también se encuentran, digamos, algunos aspectos muy interesantes que permiten pues aproximarnos a esas relaciones en los cuales pues la tecnología, la educación, la innovación precisamente confluyen precisamente para solucionar pues muchos de los problemas. Aquí ustedes pueden encontrar cómo a partir del aprendizaje profundo, ¿cierto?, surgen estas grandes tendencias asociadas a la Big Data y la inteligencia artificial, por ejemplo, y cómo se contribuye a la generación de aspectos asociados a la ciencia de datos, la inteligencia de negocios, la analítica del aprendizaje, el machine learning, el data mining, bueno, todas estas alternativas precisamente que nos permiten aproximar a un campo muy interesante que en estos momentos la educación está haciendo un aporte fundamental. Quiero de pronto retomar aquí algunos insumos muy importantes en el campo, digamos, a nivel de conocimiento, pues algunos autores muy interesantes que han hecho su aporte precisamente de la articulación desde la ciencia cognitiva y esta mirada de la innovación, la tecnología, la educación fundamentalmente en la solución de problemas. Por lo menos, pues, los estudios que fundamentalmente en estos momentos ha publicado, pues, algunas editoriales muy fuertes como Springer, por lo menos en textos como Design in Educational Technology, Deep Learning, Data Science Thinking, los planteamientos de Eduardo Punset, que ustedes saben que, bueno, en su momento pues él se convirtió en uno de los grandes divulgadores de la ciencia para Iberoamérica. Y por supuesto pues toda la línea que actualmente pues se encuentra en lo que es el aprendizaje profundo y la relación precisamente con esa mirada interdisciplinar frente a la educación, la tecnología, la innovación. Aquí también tenemos aspectos basados por ejemplo, con las ciencias biológicas, la medicina, etcétera. Entonces, son elementos muy importantes que en estos momentos tenemos que reconocer y que hacen parte precisamente del fenómeno educativo, precisamente cuando se incluyen aspectos asociados a la innovación. Y también vale la pena recordar uno de los precursores pues, más importantes, es allí Simon Paper, precisamente pues, uno de los grandes autores, pedagogo, pero sabemos que también uno de los grandes precursores en el campo de la ingeniería del MIT, pues precisamente allí pues, en su famoso texto de La máquina de los niños o The Children's Machine, pues precisamente él mencionaba una frase muy célebre, ¿cierto? Para que se produzca el aprendizaje, el conocimiento debe ser reconstruido por el propio sujeto que
aprende a través de la acción. Entonces aquí son elementos muy importantes que nos permiten aproximarnos precisamente a esta importancia que actualmente sucede en la articulación entre estas pedagogías, tecnologías y estas nuevas concepciones que existen frente a lo emergente, lo exponencial y lo convergente. También, pues, por supuesto, pues vale mencionar estos hallazgos, ¿cierto? Encontramos pues aspectos que ustedes encuentran aquí en la parte izquierda, por ejemplo, la gamificación, la experiencia de usuario, la inteligencia artificial, el conectivismo como una tendencia del aprendizaje que emerge precisamente de la tecnología, que emerge precisamente de estos ambientes virtuales en los cuales nos formamos en la UNAD. Ya hablamos del aprendizaje profundo y en estos momentos algo muy importante que es la analítica del aprendizaje precisamente como una gran alternativa que en estos momentos, además de permitir obtener datos y ser analizados desde los conceptos de Big Data, permite la toma de decisiones precisamente con el fin de solucionar problemas para las instituciones y muchas de las instituciones educativas gracias precisamente a esa perspectiva de la analítica del aprendizaje. Y también, por supuesto, allí mencionamos algo muy importante, pues cómo digamos, las teorías, las tendencias emergentes han venido posicionándose. El planteamiento, por lo menos, del TPAC, del Technological Pedagogical Content Knowledge, pues fundamentalmente allí se incluyen unos aspectos pues muy importantes que evolucionan desde la mirada del constructivismo, parten también del construccionismo y también se incluyen aspectos del conectivismo. Entonces, se puede, digamos, allí mencionar algo muy importante, que esa inclusión del análisis frente al tema del conocimiento didáctico de las tecnologías, del conocimiento pedagógico del contenido, pues también permite efectivamente unas articulaciones muy interesantes que, como ustedes lo pueden ver en pantalla, los planteamientos de Kohler y Mirra, pues permiten estas interpolaciones, o como lo vemos allí desde la figura de un diagrama de conjunto, ¿cierto? Vemos que allí las intersecciones pues nos permiten el surgimiento de lo que precisamente allí lo que la sigla nos permite pues articular es el conocimiento pedagógico, didáctico, tecnológico del contenido. Vale la pena mencionar también, digamos, pues para nuestros aspirantes, para nuestros interesados precisamente en cursar nuestros programas de maestría y puntualmente pues en la maestría en educación, que muchas de estas iniciativas han venido pues incursionando de una manera muy fuerte en la universidad y por supuesto además de que tenemos en estos momentos un grupo interesante de estudiantes haciendo sus proyectos de tesis, además en estos momentos se encuentran pues también digamos a nivel de la investigación e innovación, que les tengo que mencionar algo muy importante, la articulación que tenemos las escuelas. Hemos permitido precisamente allí incursionar, por lo menos en convocatorias, digamos, con MinCiencias y precisamente con proyectos de alto impacto. Por ejemplo, ustedes allí visualizan dos de los proyectos en los cuales hemos venido incursionando como escuela, como maestría, tanto la Escuela de Ciencias Básicas como la Escuela de Educación, precisamente abordando ese tema de las pedagogías y las tecnologías exponenciales, las tecnologías convergentes y las tecnologías emergentes, uno enfocado al tema de la gamificación y otro enfocado al tema de la Big Data. Entonces son aspectos yo creo que muy interesantes que invitamos precisamente a las personas interesadas en cursar nuestros programas de maestría, puntualmente la maestría en educación. Tenemos una línea efectivamente para que aborda ese tema y es la línea de educación, tecnología e innovación. Allí encontramos una serie de publicaciones, una serie de resultados, modelos, análisis muy importantes que allí pues hemos arrojado precisamente allí con los proyectos y algo muy importante, estos proyectos se realizaron para el departamento de Antioquia, por ejemplo, que se impactó en política pública y también contribuir precisamente al ecosistema digital y fundamentalmente pues estas iniciativas que se están desarrollando en el país para potenciar la articulación entre la educación, la tecnología y algo muy importante, la educación virtual, donde nosotros precisamente como universidad, como UNAD, además de nosotros formarnos en la virtualidad, también investigamos sobre la virtualidad, precisamente generando aspectos que contribuyen a la calidad de la educación virtual para el país y mucho más desde una maestría como una maestría en educación. También, pues, por supuesto, vale la pena mencionar que dentro de los elementos más importantes también, pues, que podemos mencionar son los aportes que se pueden hacer precisamente para incentivar ese desarrollo de ese pensamiento, esa creatividad, esa innovación, y es precisamente, pues, la generación y la apropiación de estas herramientas con fines del aprendizaje. Aplicaciones, por ejemplo, relacionadas con el aprendizaje profundo, aplicaciones, por ejemplo, relacionadas con la analítica del aprendizaje,
con el pensamiento computacional, con todos los aspectos, digamos, que en cierta medida contribuyen a la solución de problemas, pero más allá del carácter instrumental. Es una perspectiva precisamente que nos contribuye a cómo podemos hacer esa articulación, reitero, soy muy reiterativo en la triada, entre educación, tecnología e innovación con el ánimo de contribuir a la solución de nuestros problemas en el país. Y también vale la pena mencionar algo muy importante, además, digamos, de estos elementos, que hay una perspectiva filosófica que ya de pronto lo mencionamos anteriormente, y es cómo se puede pensar, cómo se puede enseñar y cómo se puede aprender a través de la tecnología. Allí, por ejemplo, encontramos pues algunos planteamientos como los de Carl Nicholson, que precisamente pues nos invitan precisamente a esa reflexión desde la ética, de la educación, de la tecnología, de la innovación, y precisamente cómo ello contribuye pues efectivamente a la solución de problemas y precisamente contribuir, digamos, al desarrollo, digamos, de un mundo tan cambiante, de un mundo tan dinámico, que sabemos que muchas veces pues productos de las crisis es donde, si retomamos un poco el planteamiento de Thomas Kuhn, ¿cierto? Pues para nadie es un secreto, pues la famosa frase célebre de la estructura de las revoluciones científicas, y es que toda crisis genera un cambio de paradigma, y todo cambio de paradigma pues genera, lo sabemos, una revolución científica. Entonces, en ese orden de ideas, pues lo que se viene adelante, precisamente más allá, por supuesto, sabemos de los productos de la pandemia, aún estamos en ella, y lo que se viene después de la pandemia, pues precisamente sabemos que hay unas nuevas formas de responder precisamente, digamos, a lo que viene, y precisamente estos momentos de pandemia permitieron a las instituciones, permitió precisamente a las universidades generar nuevos planteamientos, nuevas alternativas, y mucho más en el campo de la educación, que es donde sabemos que es uno de los sectores que se vio mucho más afectados precisamente, digamos, con aspectos, por lo menos en instituciones donde estaban caracterizadas aspectos desde la presencialidad. Pero mencionamos algo muy importante, como el caso como nuestra universidad, como la Universidad Nacional Abierta a Distancia, ha respondido precisamente, y cómo la virtualidad desde los programas de calidad que tenemos en la universidad ha respondido a una situación de crisis mundial. Y eso es una muestra precisamente de cómo una universidad, gracias a programas como la maestría en educación y los programas que tenemos en la universidad, pues precisamente se puede efectivamente dar respuesta a los tiempos de crisis que actualmente estamos viviendo. Entonces, por ello, quiero compartirles en estos momentos un pequeño clip sobre qué es la maestría en educación. La maestría en educación de la UNAD forma líderes e investigadores en campos asociados al desarrollo del pensamiento, la innovación y la creatividad. ¿Sabías que la maestría en educación de la UNAD es la única maestría en Colombia que tiene 2 líneas de profundización? La primera asociado al aprendizaje y la sociedad del conocimiento, y la segunda asociada a la educación, la tecnología y la innovación. Estas 2 líneas de investigación y profundización aportan fundamentalmente al desarrollo del pensamiento, al aspecto de orden creativo, la innovación, las experiencias de aprendizaje profundo, todo lo que tiene que ver con la calidad y, por supuesto, todas las maneras de aprender y de enseñar. Sean pues bienvenidos a la Maestría en Educación de la UNAD, una experiencia de aprendizaje e innovación. Perfecto. Entonces, precisamente, pues como lo veníamos comentando, pues el programa de maestría en educación, pues responde a esas iniciativas, responde precisamente a estos caracteres digamos, de las necesidades que actualmente se requieren en el país, precisamente para la formación de nuestros docentes, de nuestros investigadores, de las personas quienes generan iniciativas precisamente de articular la educación, la tecnología y la innovación con el ánimo pues de solucionar los problemas que actualmente pues nos aquejan. Aquí vale la pena precisamente mencionar algo muy importante, y es lo que actualmente encontramos pues fundamentalmente en lo que encontramos o como oferta, ¿cierto? En nuestra maestría en educación. Fundamentalmente, cuando nosotros accedemos pues a la página, al micrositio de la maestría en educación, allí pues lo encontramos pues en la página institucional. Allí ustedes encuentran algo muy importante, y es precisamente pues la articulación y la presencia, si se puede decir,
bueno, creo que aquí está cargando el micrositio. Fundamentalmente en estos momentos, encontramos como un programa que responde precisamente a las necesidades fundamentalmente que encontramos pues en nuestro país, precisamente con el ánimo de responder precisamente a aquellas personas, reitero, que se forman en educación, pero también personas que vienen formadas en educación, pero también para aquellas personas quienes desde sus campos, como ahorita lo mencionamos, en el campo de la ingeniería, en el campo de las tecnologías, en el campo de las ciencias básicas, en el campo de las ciencias naturales, por ejemplo, encuentran una interesante alternativa precisamente allí en la posibilidad de encontrar un escenario precisamente desde sus campos específicos de formación donde se pueden converger o donde confluyen, si ese es el término, pues una serie de saberes y por supuesto, como yo les tengo que comentar un poco desde la experiencia como líder de programa, también la posibilidad de que muchos de nuestros estudiantes que actualmente tenemos en la maestría, por supuesto, predominan mucho las personas formadas en el campo de la pedagogía, la educación, la docencia, pero tenemos un amplio número de personas formadas en la ingeniería, un amplio grupo de personas formadas en el campo, por lo menos de las ciencias de la salud, en el campo de las ciencias agrícolas, de la parte administrativa, de las ciencias administrativas, de las ciencias sociales, o sea, este programa realmente tiene esa perspectiva desde ese carácter integral. Entonces, desde allí, precisamente, pues la invitación es para nuestros estimados, pues, aspirantes, digamos, y a las personas quienes en estos momentos están también con la iniciativa de conocer mucho más de nuestro programa de maestría en educación, pues la invitación es precisamente que ustedes tengan la oportunidad de conocer mucho más de lo que tenemos. Ya precisamente con esta charla quería como a ustedes comentarles un poco cómo desde la investigación, desde lo que actualmente hacemos a nivel microcurricular, se pueden generar unas iniciativas y unos estudios precisamente que contribuyen definitivamente pues a la posibilidad precisamente de contribuir al desarrollo de nuestro país. Y por supuesto también pues en nuestra página web institucional pues encontramos todos los elementos que la constituyen. Entonces, si ustedes me permiten, aquí quiero compartirles en este momento, voy a compartirles aquí muy rápidamente pues cómo podemos entonces de una forma muy práctica pues por supuesto pues acceder pues a conocer acerca pues de nuestros programas de la UNAD, ¿no? Entonces, fundamentalmente allí pues encontramos pues en la página institucional, bueno, qué pena, no estoy compartiendo pantalla en este instante, voy a compartir en este momento. Entonces, cuando ingresamos a nuestro portal institucional, pues encontramos fundamentalmente pues lo correspondiente pues a todo lo que tiene que ver pues con la oferta de las diversas escuelas y por supuesto pues encontramos allí fundamentalmente pues la oferta de la Escuela Ciencias de la Educación que es donde está adscrita nuestra maestría. Entonces, ingresando en el link de oferta académica, encontramos allí, por supuesto, pues nuestras escuelas y en estos momentos pues encontramos la Escuela Ciencias de la Educación. En la Escuela Ciencias de la Educación encontramos allí pues lo correspondiente a la maestría en educación, ¿sí? Y pues encontramos pues allí fundamentalmente todo lo correspondiente pues a nuestro registro calificado. Les tengo que decir pues que el programa obtuvo el registro calificado en el año 2019, donde iniciamos nuestra primera corte, nuestra primera oferta el año pasado, en el mes de marzo. Precisamente estamos cumpliendo un año, si se quiere decir, ya de oferta de nuestra maestría, y la vigencia que tenemos del registro calificado es de 7 años, es decir, hasta el 7 de noviembre de 2026. Encontramos nuestro plan de estudios, que yo quiero de pronto comentarles de una forma muy rápida.
como lo mencionábamos un poco desde la presentación y también desde el video, desde el clip promocional de la maestría, mencionar pues esa perspectiva, digamos, integradora que caracteriza pues a nuestro programa. Nuestro programa tiene fundamentalmente, si ingresamos allí al espacio del portal del micrositio, tenemos fundamentalmente 45 créditos académicos, de los cuales 39 son obligatorios y 6 son electivos. Y también están presentes 2 líneas de profundización. Tenemos el componente básico precisamente de nuestra maestría, que incluye, pues, por supuesto, lo que tiene que ver con la mirada desde la perspectiva de las ciencias de la educación, fundamentalmente desde la pedagogía, la didáctica, el currículo, la innovación, y algo muy importante es la articulación con la investigación. Todos nuestros cursos tienen una perspectiva investigativa, por eso yo hago precisamente hincapié precisamente en lo que nosotros estamos haciendo como programa, y ese aporte precisamente a contribuir precisamente a aspectos asociados con la investigación. Tenemos 4 seminarios de investigación en educación, y a su vez esos seminarios de investigación se articulan precisamente con los cursos específicos. Y por supuesto tenemos las 2 líneas de profundización que ya les acababa de mencionar. Tenemos la línea de aprendizaje y sociedad del conocimiento, precisamente que, digamos, es una de las líneas que, como lo mencionábamos ahora mismo, pues traza mucha línea, traza mucha tendencia, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la constitución efectivamente de la importancia del análisis, de la forma en la cual nosotros aprendemos, cómo enseñamos, cómo innovamos y cómo también somos en estos momentos partícipes de la actual sociedad del conocimiento. Y la línea de educación, tecnología e innovación, la cual precisamente, como lo hemos mencionado, pues articula estas 3 tendencias, 3 alternativas, 3, digamos, se puede decir que son grandes campos de conocimiento en los cuales se confluye precisamente pues la posibilidad, digamos, de generar aspectos asociados a la creatividad, aspectos asociados precisamente a la solución de problemas y por supuesto todos los aspectos que allí permiten efectivamente pues reconocernos como país, reconocernos como sociedad y reconocernos también como un mundo cambiante. Entonces, como ustedes lo notan, pues la maestría integra, es una maestría que realmente responde a las necesidades del país, además de la formación en los campos, reitero, de las ciencias de la educación, de la investigación en educación, también responde a las demandas actualmente que tienen que ver con la necesidad de la formación en líneas relacionadas con el aprendizaje, la sociedad del conocimiento y la educación, la tecnología y la innovación. Entonces, son aspectos muy, muy importantes, muy relevantes precisamente. Como ustedes lo pueden ver, es una maestría muy completa. Les tengo que decir, pues, sé que algunos de ustedes, algunos de nuestros estudiantes también nos están acompañando el día de hoy y muestra de ellos también son los testimoniales a los cuales ustedes también pueden acceder con sus compañeros que ya están en estos momentos, pues, cursando la maestría y que ustedes también les permita a ustedes, pues, motivarse. Realmente, pues, en estos momentos tenemos unos resultados muy satisfactorios frente al tema de cómo la maestría ha venido respondiendo y cómo también, por supuesto, nuestros estudiantes se han sentido, por supuesto, muy satisfechos. Sabemos que hay un reto muy interesante porque es una maestría muy nueva, pero también sabemos que hay una gran oportunidad, hay una demanda interesantísima de magísteres formados en estos campos y precisamente pues consideramos que desde lo que hacemos nosotros como universidad, lo que hacemos como UNAD, es precisamente pues contribuir precisamente al desarrollo de nuestro país y fundamentalmente también en todo lo que tiene que ver con ofertar programas de calidad precisamente que respondan a las necesidades que sabemos que por supuesto responden a nuestras necesidades locales, regionales, pero también algo muy importante que para muchos de ustedes es muy familiar desde los planteamientos de la UNAD, es la perspectiva de lo local. ¿Cierto? Eso de lo local tiene que ver efectivamente esa articulación entre lo global y lo local, ¿cierto? Es efectivamente cómo podemos solucionar problemas que muchas veces están en nuestra región, que están en lo local, que están en nuestra comunidad, que están en nuestro contexto, pero desde una mirada global.
O sea, definitivamente en estos momentos sabemos que, y mucho más, creo que las enseñanzas, estos tiempos de pandemia, estos tiempos de crisis nos han generado muchas enseñanzas, y es que precisamente a pesar de las dificultades, a pesar de la brecha, que ese es un gran reto que en estos momentos tenemos como educación, en estos momentos se está viviendo en el mundo, también se puede decir que estos tiempos de pandemia, estos tiempos de crisis también han permitido aproximarnos y acceder, digamos, a la educación virtual, a estas bases de datos, a estos motores de búsqueda, a estos proyectos y estas iniciativas que muchas veces surgen en las redes, precisamente con el ánimo de potenciar e innovar. Entonces, digamos, desde allí, esa es la invitación allí también, a la cual nosotros pues queremos hacerles en este momento, precisamente para que ustedes hagan parte fundamental pues de nuestro programa como estudiantes. Ustedes ya lo saben, pues dentro de las posibilidades pues que tiene la UNAD, pues está todo lo correspondiente pues a una interesante grupo de posibilidades a nivel financiero, convenios, y por supuesto también todas las iniciativas y todas las alternativas que en estos momentos pues se están generando, precisamente gracias al impacto que en estos momentos tenemos universidad como universidad pública. Ustedes saben que es la universidad, pues por supuesto, más grande de Colombia, la universidad pública más grande de Colombia, donde llevamos oferta de calidad donde muchas veces otras instituciones no llegan, y por supuesto pues respondiendo precisamente a todas las necesidades y todas las demandas que actualmente tenemos, fundamentalmente en cuanto a formación, en educación, y por supuesto todo lo que subyace fundamentalmente a la educación, que sabemos que la educación también tiene una perspectiva muy, reitero, integral e interdisciplinar, precisamente desde su propia esencia como fenómeno cultural y dispositivo que precisamente permite a la sociedad de legitimarse y precisamente formar a sus ciudadanos. Entonces, eso fundamentalmente era pues la presentación pues el día de hoy, estimadas y estimados participantes, aspirantes, amigos, invitarles, reiterando, pues a que ustedes hagan parte de este excelente proyecto como es la UNAD, y por supuesto también a que ustedes también pues contribuyan definitivamente desde esta formación de calidad al desarrollo de nuestro país, y precisamente pues también digamos contribuir con ese granito de arena precisamente a la formación de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestros estudiantes en todos los niveles de formación, precisamente para que respondan a las actuales demandas y necesidades que requiere el mundo actual, que como lo mencionamos es un mundo cambiante, es un mundo dinámico y que requiere precisamente formados en la actual sociedad del conocimiento, y por supuesto en temas tan importantes como la educación, la tecnología y la innovación. Entonces, básicamente, pues esa era la presentación el día de hoy, y por supuesto, pues agradecer a la BIMEP, agradecer a TV UNAD Virtual, agradecer a la gerencia de mercadeo, fundamentalmente por este espacio que se nos ha brindado a las escuelas, a los líderes de programa, precisamente para comentar un poco las experiencias, ambientar un poco por medio de las charlas, y por supuesto también dar a conocer las iniciativas que actualmente tenemos en cada uno de nuestros programas, y fundamentalmente desde la maestría en educación. Un saludo entonces muy especial en nombre pues de nuestra decana de la escuela, la doctora Clara Esperanza Pedraza, y pues reitero, pues cualquier tipo de comunicación, información que ustedes requieran, allí los datos de contacto están en la página, bueno, allí también aunque la tenemos allí planteada, está allí proyectada, los datos de contacto de mío, de la maestría, pues allí también están precisamente para que ustedes puedan, por supuesto, allí acceder precisamente pues a conocer mucho más de nuestro programa y toda la información que tenemos, por supuesto, allí en el micrositio, y por supuesto todas las posibilidades, reitero, de convenios, descuentos, etcétera, y temas de matrícula, pues por supuesto todo lo podemos hacer en línea, como todos los programas de la universidad. Entonces, pues, un gusto tener la oportunidad de compartir con ustedes. Nuevamente, pues, el agradecimiento pues, a los organizadores de esta feria virtual de posgrados, y bueno, un gusto saludarles. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.